Pero bueno, hoy arrancó la actividad de la quinta parada, la penúltima en el serial Red Bull Cliff Diving. Ahora fue en Bosnia-Herzegovina. Los hombres se avientan los clavados desde los 27 metros, las mujeres desde los 21. Y ahí está la capitalina Adriana Jiménez, quien ahora no alcanzó a figurar, queda en la cuarta posición. De hecho, acá cuando ella ejecuta el clavado no es uno de sus mejores ejecuciones. Sin embargo, ver la cara de Sergio Guzmán riéndose de su propia compatriota, qué nefasto, la verdad. Después el propio mexicano le saliera mal un clavado, estaba desconcentrado. Si no estás preparado inclusive para este tipo de eventos, yo digo que mejor te deberías de largar, Sergio Guzmán, de este tipo de eventos. Ahora sí se viene lo bueno porque... ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. El Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, como bien sabemos el día de hoy, se enfrentarán en el T-Mobile Arena. Esto será cerca de las 10 y media de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México. TV Azteca, Televisa, Space lo van a tener acá en la T-Mobile Arena. Ahora, el punto débil de Gennady Golovkin es que la defensa en activo nadie se la ha probado mucho. Tiene mucha efectividad a la hora de ir adelante, pero cuando le juegan a recortarle la lona, ahí es en donde lo pueden poner en predicamento, sobre todo Saúl Canelo Álvarez. Y de Canelo Álvarez nadie lo ha expuesto con gran cantidad de golpes, cosa que ahora sí le va a tocar batallar y bastante fuerte contra este señor. Lo más importante, créanme, que para la afición del boxeo es que haya, tal cual, las cosas como son, buenos madrazos. Eso es lo que quiere la gente ver en esta pelea, en esta ocasión. Ya estoy me ando ahogando. Bueno, Morelia contra Tigres, el partido que se realizó el día de ayer, arrancando esta jornada número 9. Muy bien, Nahuel ejecutaba el penal, pero después Edgar Dueñas la clavaba en la misma portería y con golazo de Javier Aquino, el oaxaqueño, quien por cierto llenó 2 trailers de provisiones para los del sismo allá en su pueblo. Al final este partido finalizaría emparejado a 3 entre Morelia y Tijuana. Y también partido de día de ayer, viernes, el equipo de América con Oribe Peralta. Así abría el marcador, a pesar de que también se la rifó en demasía el portero americanista Agustín Marchesín, parando un buen penal que, bueno, vamos, también la forma en la que lo ejecuta este jugador Bou no fue del todo buena, la deletreó bastante y la para muy bien este portero americanista. Y hoy el azul continúa con el invicto después de que Santos le estaba ganando en el primer tiempo con gol de Furch, 1-0. Tuvo muchas oportunidades el equipo de Santos, pudo haberlo acabado, pero después Ángel Mena le hace un pedazo de baile a este señor de Cruz Azul para que después Felipe Mora ejecutara y metiera ese gol. Ese era el emparejamiento. Después Cristian el Chaco Jiménez daba la vuelta, el centro de Omar Mendoza, y ahí el Chaco ejecutando bien. Bueno, ese no es el del Chaco, se parece, igual viene el centro desde esa banda y llega el Chaco Jiménez para anotar y darle la vuelta al equipo de Cruz Azul, que sigue invicto. Y el resto de la jornada, por supuesto, hasta el momento se están realizando varios partidos. Le están pegando otra vez al equipo de Pachuca León. Le está ganando 3-1 a Pachuca. Más adelante Chivas contra Pumas y Monterrey le está ganando 2-1 al Atlas. Los otros serán los partidos dominicales. Hasta acá la información deportiva. Paso contigo.